pues claramente hay una reforma laboral que nos pega plena en todos los aspectos. Impacta los festivos, impacta las horas nocturnas, reduce la jornada laboral, es decir, hay una afectación directa. Los servicios de energía son más costosos, hemos perdido beneficios como la exención de la sobretasa a la energía para los parques temáticos. Es claro que este sector, el sector de la recreación y el sano esparcimiento, a través de una actividad que reúne a la familia, le apunta directamente al bienestar social y a la salud mental de los colombianos. Yo en algunos espacios he comentado que como terapia antiestrés nos deberían obligar a montarnos a una montaña rusa, a ir a los festivales del terror, a tener actividades que nos saquen y nos pongan la cabeza en otro lado y que nos generen adrenalina de la buena, porque es real el impacto que tenemos con un buen día de esparcimiento y con un buen día de parque. 20 millones de visitantes en un año, casi un 10% de crecimiento frente al año anterior, y la industria del entretenimiento en Colombia genera más o menos 30.000 empleos directos. Colombia no está jugando en los temas del entretenimiento y de los parques de diversiones, está construyendo una industria muy sólida que le está aportando bastante al Producto Interno Bruto del país. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Operación Segura. Este es el primer video podcast que hacemos sobre la industria del entretenimiento en Colombia y que queremos que sea un hito, que sea un laboratorio creativo donde hablemos de los temas de seguridad como principal base para lo que es esta industria del entretenimiento en Colombia. Y estoy muy feliz porque el día de hoy, en esta apertura, me acompaña quizás una de las personas que más ha luchado por esta industria, por fortalecer los temas de educación, de formación, pero también esa mirada desde los parques frente a las nuevas normatividades. Y ella es Ángela Díaz, directora de Acolab. Es una mujer comunicadora social, especialista, pero que ha trabajado fuertemente porque la industria del entretenimiento crezca mucho. Doña Ángela, bienvenida a Operación Segura, un inmenso placer estar con usted acá el día de hoy y gracias por aceptar esta invitación. Gracias por esta invitación a este espacio que considero sumamente valioso. Te felicito por esta iniciativa y bueno, esperamos tener una conversación muy interesante de lo que ha sido esta gestión que, como bien dices, ya lleva 16 años en pro de visibilizar un sector que es tan importante para la sociedad y para el país. Bueno, en este primer capítulo yo he querido como que hablemos de cómo ha sido ese paso, esa transformación de la industria que obviamente pues 30.000 empleos directos no es despreciable y que vemos que la tendencia en Colombia, porque ya nuestros parques están rankeados a nivel internacional, es una industria que va en crecimiento. Así que, doña Ángela, bueno, bienvenida de nuevo y conversemos un poco de esos hitos que han marcado esa transformación de los parques en Colombia. Si se puede hablar de hitos, el más importante fue precisamente la creación de Acolac. Creo que eso marca un antes y un después en el sector porque logran unirse a través de un gremio para que los represente, para que los visibilice, para que hable de sus necesidades, pero también para que al interior el gremio pueda crecer en términos de capacitaciones, de buenas prácticas. Y fíjate cómo son las cosas, Alex. Un incidente en un parque, que ya sabes perfectamente lo fuerte que es enfrentar un incidente con una víctima fatal, le da vida a este gremio. Y le da vida además con el nacimiento de una ley, que es la ley de parques, que crea unas reglas de juego muy claras para quienes quieren operar y trabajar en esta maravillosa industria. Y una percepción del Congreso de la República que en ese momento consideró que había que crear una ley para los parques porque había que evitar
las muertes que aquí se daban, que no es verdad, tú lo sabes perfectamente. Esta es una actividad de las más seguras que hay a nivel internacional, pues le da la oportunidad a unos empresarios en ese momento para que se reúnan y conversen alrededor de un tema importante. Si vamos a tener una ley, esa ley tiene que salir del interior de quienes saben de parques de diversiones, porque entendiendo la especialidad de la actividad, lo que el Congreso proponía como primer borrador de ley, pues era una cosa con muy buenas intenciones, pero inaplicable. O sea, era una ley pintada para quedarse en el papel. Y es así como logran, después de varios años de trabajo, consolidar este gremio, crearlo y coincidir con la expedición de la ley. Entonces, este gremio nace de una circunstancia negativa, convirtiéndola en una positiva, pero además convirtiéndose también en modelo en América Latina, al ser el primer país que tiene una normatividad tan completa que sin duda lo ha llevado a ser reconocido por las mejores prácticas de operación. Y de ahí el trabajo ha sido muy interesante, ha sido un trabajo de constante crecimiento. Tenemos un gremio muy querido, muy respaldado, muy sano financieramente, que ha venido ganando espacios importantes a nivel de los gobiernos, tanto el gobierno nacional como los gobiernos locales, y que es una voz que es consultada para los temas relacionados con este sector. Más de 130 empresas afiliadas que representan alrededor de 420 establecimientos, operaciones de parques de diversiones en todas las categorías, pues habla del trabajo que hemos realizado y habla del impacto que hemos tenido. Y si me lo permites, antes de que me hagas la segunda pregunta, yo creo que otro hito que también nace de un impacto muy fuerte y negativo, pues fue la misma pandemia. La misma pandemia que nos mostró al final de todo el proceso que lo importante es que somos para la sociedad y la gran función que cumplimos. Recuerdo las mamás más interesadas en abrir los parques que los mismos dueños de los parques que nos decían, Dios mío, necesitamos salir, necesitamos llevar a nuestros hijos a los parques de diversiones, y todo lo que recibíamos a nivel era de las familias, de los mismos parques, a nivel internacional, porque nuestra gestión en ese momento fue vista a nivel internacional, era agradecimiento. Yo creo que he tenido la temporada de trabajo más fuerte en mi vida en la pandemia, pero también cuando miro hacia atrás, la más gratificante por lo que pudimos hacer por la gente y por los agradecimientos que recibimos, el impacto que recibimos, y era muy lindo. Me recuerdo cuando estuvimos invitados en el programa que hacía el presidente todas las tardes en el marco de la pandemia, contándole cómo había sido esa apertura de los parques y cómo los niños eran los más juiciosos con los protocolos de bioseguridad, que tú recuerdas que eso era todo un proceso de el tapabocas, las manos, etcétera, la distancia, pero los niños eran los más juiciosos, eran los que daban ejemplo, y bueno, terminó siendo una actividad y un momento que me dejó grandes enseñanzas. Ángela, para los que no están conectados y cayeron aquí de sorpresa, las leyes de las cuales habla Ángela Díaz, directora de Acolab, es la 1225, que es la ley de atracciones mecánicas del 2008, y la 1209, que también sale en ese mismo año y habla de los temas acuáticos. Ángela, nos hemos encontrado en múltiples espacios y ya le he escuchado decir en 2 o 3 oportunidades que la seguridad es un tema que no es negociable, porque entiendo que impacta directamente lo que pasa en un establecimiento, un incidente grave nos termina afectando a todos, al resto y a la industria en general. ¿Cuáles son esos retos, esos estándares, cómo viene trabajando Acolab para que sigamos en esa espiral de crecimiento en la industria en Colombia? Es un trabajo en el que nosotros no podemos ahorrar esfuerzos y es un trabajo permanente, que hemos visto resultados en el tiempo. Yo creo que ahí tenemos varios logros, pero también retos gigantes. Y lo vemos más evidente cuando desafortunadamente tenemos incidentes. Y hace poco, un incidente sucedido en Chinacota, Santander,
que yo creo que ustedes también lo mapearon, lo analizaron, pues puso de presente que no podemos bajar la guardia, que tenemos que insistir, trabajar y permanentemente tratar de garantizar el cumplimiento de la norma. Ahí, pues digamos que al interior de la asociación, los afiliados reciben unos apoyos muy importantes en lo que tiene que ver con la aplicación de las mejores prácticas de seguridad y hemos invertido recursos que llevan a que hayamos hecho intervenciones en los parques, diagnosticando el estado del cumplimiento de la norma, otorgando un sello que nosotros hemos denominado el sello de parques en regla, que es un programa al que le queremos dar todo el apoyo y toda la validez del mundo, porque al evidenciar que aún hay una cantidad de parques que no cuentan con el registro, no precisamente porque no quieran, sino porque los alcaldes no otorgan el registro por desconocimiento, pues ese sello se convierte en un documento muy importante que estamos trabajando que tenga pues fuerza de ese reconocimiento. Entonces, por un lado, el sello de parques, por el otro los diagnósticos, las capacitaciones continuas, las asesorías, pero también una cosa importantísima que puede ser otro hito del que hablábamos al principio y es haber traído a Colombia la certificación AIMS, uno de esos logros para sacar pecho, porque veíamos como a nivel internacional esta institución, que es una de las más importantes a nivel global, otorgando la certificación en esas dos actividades que son fundamentales para la seguridad, como es la operación de las atracciones y el mantenimiento de las atracciones, pues Colombia, si tenía 2 personas certificadas o 3, era mucho, porque esta es una certificación que se otorga después de unos cursos tomar una agenda muy retadora en Estados Unidos y después de trabajar y de acercarnos a este instituto, logramos firmar un acuerdo de entendimiento que ya lleva 4 años en vigencia, 3 versiones de la certificación. Este año haremos la cuarta, que tendrá como sede además el Parque del Café, y logramos pasar de 2 a ya casi 100 personas certificadas en lo que llevamos corrido de estos 3 años, lo cual la verdad también nos convierte en el único país en América Latina que tiene ese logro tan importante y que habla bien, por supuesto, de la seriedad y de lo importante que es para el sector el tema de la seguridad. Pues porque como bien lo mencionabas, no importa si el incidente fue de un parque afiliado o no, o de una atracción, o si está operando en Pitalito, donde sea, nos va a afectar por igual, porque en el imaginario de la gente todos somos parques y todos tenemos que velar porque ese tipo de cosas no suceden. Y aprovecho para darle las gracias a usted y a Colab, porque obviamente yo me he formado con ustedes, hice el curso con AIMS, hice el curso con el SENA, y sé que muchos compañeros míos en la industria nos hemos formado y hemos aprendido más de nuestro quehacer, es gracias a eso. Pero en los temas de norma, ¿usted qué cree, qué considera que todavía nos hace falta en el país para poder seguir elevando ese estándar de operación segura en nuestro país? Estamos precisamente en un trabajo a través del Comité Jurídico y del Comité de Seguridad de ACOLAP haciendo una revisión de la norma, tratando de que la norma efectivamente sea más fácil de aplicar. Encontramos que la norma en ese momento, cuando se creó la ley de parques, la ley 1225, fue pensada para un estándar de parques, es decir, para un parque a cielo abierto de atracciones mecánicas, pero la verdad es que la norma cubre tanto a atracciones como a parques de cualquier categoría que ellos sean. Y en ese proceso y de conocer más el día a día de los diferentes formatos de operación, pues encontramos que es necesario hacer algunos ajustes. También estamos evaluando muy seriamente la posibilidad de que los parques tengan que registrarse de otra manera y que eso no dependa de la alcaldía necesariamente, porque la alcaldía se vuelve arte y parte. No registra el parque y por supuesto tampoco hace inspección, vigilancia y control, porque no puede. Claro, que tal vez es lo más importante. La función de inspección, vigilancia y control debería convertirse en esa tarea tan importante porque el registro debería ser un trámite fácil y sencillo que apela a creer
en la buena fe del operador. Pero claro, eso lo estamos analizando, eso puede tener todo lo bueno, pero también todo lo malo, pero el caso es que la norma tiene que actualizarse, la ley tiene que actualizarse tal y como se ha venido también actualizando, cambiando y creciendo el sector. De hecho, para el reglamento técnico, empiezan a formar parte de ese reglamento nuevos tipos de operaciones como son las salas de escape room, los castillos del terror o los festivales del terror, las pistas de karts que no formaban parte exactamente, las parques de aventura, volviendo al tema de lo sucedido hace poco. ¿Eso más o menos cuándo lo veremos? Por lo menos con los nuevos capítulos que formen parte del reglamento técnico, deberíamos estar listos a final de año. Cambiar la ley nos va a llevar un poquito más de tiempo, vamos a ver cómo queda finalmente el Congreso, vamos a ver qué aliados conseguimos, porque pues también tiene sus riesgos, ¿no? Meter a evaluación y a reforma una ley que en principio tiene las mejores intenciones y que no sabemos cómo pueda llegar a salir. Estamos explorando en ese sentido varias opciones, pero sí es necesario, si la pudiéramos hacer vía resolución o decreto, sería mucho más fácil y mucho más tranquilo porque podríamos controlar mejor los temas, pero ese es un trabajo en el que nos encontramos ocupados por estos días. Igual, pues ustedes vienen trabajando muy de la mano con los ministerios de salud, con el ministerio, con el Fontur, con el Ministerio de Industria y Turismo. Entonces, pues esperemos que esto pueda llegar a buen término. Bueno, hablemos ahora un poco de innovación. Los afiliados a Colab, ¿qué vienen trabajando? ¿Usted qué sabe? ¿Qué nos puede decir en esa transformación operativa de los parques? ¿Vamos a migrar más hacia temas virtuales, digitales? O si por el contrario, pues nos vamos enfocando más hacia temas de bioparques, hacia dónde nos dirigimos. Yo los veo como una mezcla de todo. En realidad el país, y eso lo hablaba hace poco con alguien que nos decía, oiga, es que la naturaleza del país, o sea, la geografía y la biodiversidad del país, pues ya nos marca una orientación clara. Y por supuesto que hay una orientación muy especial hacia los bioparques, pero para nosotros es muy importante que estos parques que tienen como objetivo el recorrido, la contemplación, tienen que tener un tema de experiencia y de actividad de parque. Es decir, hemos aprendido mucho en el sector de estos temas y la sugerencia que hacemos es esa. Usted puede ser el tipo de parque que quiera, por supuesto, el museo, eso, sabes que está catalogado dentro de la industria de las atracciones y parques de diversiones como un segmento importante, pero creo que ahí hay que ser mucho más creativo en cuanto a la experiencia que estamos generando, a la puesta en escena, a la innovación, que es un reto gigante. Pero también creo que la tecnología viene invadiendo todos los espacios de la actividad, desde el mismo tema de la seguridad, que ya pues vemos avances importantísimos en atracciones muy automatizadas, como también en temas de experiencia, y es apoyarnos en todas las opciones que nos da la realidad aumentada, la realidad virtual, el mismo gaming, la gamificación para poder complementar las experiencias de los parques. Y eso es muy importante. Recientemente, cuando viajamos con nuestros afiliados a la misión a la China, veíamos ahí una gran apuesta por estos temas relacionados con la tecnología, pero hay algo que es muy claro, Alex, y que yo creo que ustedes lo vivieron o lo viven, es que este es un sector de personas para personas y la tecnología podrá apoyar, nos hará más fácil algunas cosas, pero esa experiencia que se da en el relacionamiento, eso es una característica de nuestro sector y probablemente en temas de seguridad logremos estar más apoyados, pero ese primer contacto del niño con quien lo recibe para subirse a una atracción, con quien le cuenta una historia, con quien le hace la vida y realmente la experiencia diferente se da entre personas. Coincidimos en eso, Ángela, porque creo que en la conversación con el usuario, creo en que si le sabemos contar un storytelling a nuestros usuarios, eso mejora la experiencia de ellos. Ángela, hace unos días estaba en uno de los webinars que organiza la asociación y hablaban sobre los impactos que están teniendo las reformas, tanto la tributaria como la reforma laboral,
obviamente en las operaciones. ¿Cómo están ustedes desde Acolab y qué dicen los asociados a Acolab de cómo están sobrellevando estos retos? Pues claramente hay una reforma laboral que nos pega plena en todos los aspectos, porque recordemos que la reforma impacta los festivos, impacta los fines de semana, impacta las horas nocturnas, reduce la jornada laboral en los momentos donde efectivamente se da la actividad de los parques. Es decir, hay una afectación directa. Por otro lado, vemos también cómo operar un parque cada vez es más costoso. Los servicios de energía son más costosos, hemos perdido beneficios como la exención de la sobretasa a la energía para los parques temáticos, la inflación, los intereses, la deuda adquirida en dólares para la compra de innovación, le pega directamente a la operación. Entonces veíamos cómo a pesar de tener ingresos más altos, de tener unas ventas que efectivamente crecieron, la rentabilidad bajó. Y la rentabilidad lo que nos dice es que el sector en términos reales no creció. Creció en ventas, pero el sector no creció porque tuvo que sacrificar la rentabilidad para poder seguir prestando el servicio. Es decir, operar le fue más costoso, tuvo que redoblar esfuerzos para llegar a resultados, si no similares, por lo menos un poco por encima de lo reportado el año 2024. Ángela, ¿cómo se vienen preparando los parques en temas de emergencia, de manejos de emergencias, de situaciones de crisis? Porque obviamente, pues, y ya lo tocamos, eso es un tema que afecta a todos al sector. ¿Cómo se vienen preparando? Obviamente también con ayuda de ustedes a través de los diferentes cursos y webinars que se dan, pero ¿cómo se vienen preparando en la industria para evitar que situaciones de accidentes graves que ya hemos tenido en el país, pues, no se sigan presentando? Otro de esos retos permanentes, otro de esos temas que no jamás podemos descuidar. Hoy precisamente teníamos un webinar en horas de la mañana de cumplimiento y de preparación para enfrentar momentos de crisis con una gran acogida por parte de los afiliados, lo que da muestra de la sensibilidad y de la importancia del tema. Desde la asociación lo que nosotros hemos venido realizando es tener a disposición de los afiliados un manual para el manejo de crisis, que es un manual que es una guía, ¿no? Porque recordemos que cada crisis debe ser gestionada y apropiada por el parque. La preparación de la crisis es la de cada parque. Nosotros lo que hacemos con el manual es dar una guía, tipificar diferentes tipos de crisis que se pueden venir dando en el parque, porque tenemos crisis de todo índole y microcrisis cada fin de semana con los celulares, ¿no? Cualquier cosa que no nos gusta en un parque se vuelve una microcrisis cuando tengo una cámara y cuando tengo redes donde puedo mostrar lo que está sucediendo. Entonces, eso implica una preparación permanente del parque para que esté revisando su manual, actualizándolo, pero una cosa que es fundamental es la capacitación. Es la capacitación a cada uno de sus colaboradores en lo que debe y no debe hacer en un momento de crisis, porque no hacer también es parte de la respuesta. Yo sé que dentro de mi rol no puedo hacer esto, no puedo hacer otra cosa, sino cumplir con un protocolo. Entonces, es un tema fuertísimo, importantísimo, que nos puede poner en problemas. Las redes sociales son muy complejas de gestionar en ese sentido, pero que también cuando el parque es juicioso, el empresario es juicioso, se prepara, revisa, está anticipándose a lo que puede llegar a suceder, pues también esta también se convierte en una oportunidad de mostrar cosas diferentes. Hace poco veíamos con la emergencia sucedida en uno de los grandes centros vacacionales que hay en la vía Bogotá-Melgar, la inundación que tuvieron y cómo eso impactó la infraestructura de manera importante y cómo desde el momento cero la puesta en marcha del manejo de la crisis fue información permanente de lo que estaba, de lo que no estaba sucediendo, tratar además de manejar todas las que se dan noticias falsas, que es tan difícil de controlar, pero creo que fue una muestra de un manejo desde lo comunicacional muy efectivo, muy al tiempo, muy al lugar, aprovechando y poniendo de lado
esa oportunidad que nos dan las redes sociales, que es tener comunicación inmediata de todo lo que está sucediendo. Bueno, Ángela, ¿cómo definiría usted el rol social, el rol cultural que vienen teniendo ahora los parques de diversiones en el país? Después de la pandemia fue más que evidente la función social que cumplimos. Es claro que este sector, el sector de la recreación y el sano esparcimiento, a través de una actividad que reúne a la familia, le apunta directamente al bienestar social y a la salud mental de los colombianos. Yo en algunos espacios he comentado que como terapia antiestrés nos deberían obligar a montarnos a una montaña rusa, a ir a los festivales del terror, a tener actividades que nos saquen y nos pongan la cabeza en otro lado y que nos generen adrenalina de la buena, porque es real el impacto que tenemos con un buen día de esparcimiento y con un buen día de parque. Y yo creo que ese impacto es innegable. Estamos viendo muchísimos retos para manejar la depresión de los jóvenes, que también nos toca a nivel de los colaboradores, ¿no? Los colaboradores en los parques, cómo estamos pendientes de su salud mental, de su bienestar. La depresión desafortunadamente ha invadido nuestros espacios y cómo esta actividad puede ser tan positiva para el manejo de esos temas que se han vuelto tan críticos en la sociedad. Ese es nuestro aporte. Yo creo que somos unos aliados del gobierno y del Estado, haciendo posible que en nuestros espacios las familias tengan esos momentos, que los niños puedan acceder a ese derecho a la recreación que tienen, pero además generando un impacto económico muy importante como jalonadores del turismo. Es clarísimo que donde tenemos destinos, donde tenemos parques, con vocación turística, esos destinos tienen una ocupación hotelera mucho más alta. Toda la dinámica económica que se genera alrededor de la actividad del parque termina impactando positivamente al destino y pues entonces queda en evidencia esa gran gestión que cumplimos alrededor de una actividad en la que todos los días pensamos cómo divertir a la gente, cómo hacerlos un poco más felices, cómo generar esas sonrisas en los niños y cómo crear esa magia que es tan difícil, ¿no? Es todo un arte cuando entramos a un espacio y sentimos que definitivamente el mundo cambió y que por un rato los problemas se olvidan. Ángela, para que cerremos esta conversación con una muy buena noticia y es que tres de los parques en Colombia, de los tres de los más importantes, pues salieron ya rankeados internacionalmente como de los más visitados y esto pues también es un logro no solo de las inversiones que han hecho esos parques, sino también de la industria en general. ¿Cuál es la visión de ustedes frente a esta maravillosa noticia? Estamos seguros que Colombia, frente a otros países de la región, tiene una oferta de parques muy importante, pero además muy variada. En este ranking, por primera vez tenemos un parque, no solo en el ranking latinoamericano, sino en el ranking mundial, que es Hacienda Nápoles Parques Temáticos, como uno de los parques acuáticos de mayor número de visitantes. Y eso realmente nos pone en la escena internacional de manera muy importante. Otros tres parques figuran en ese ranking latinoamericano por el número de visitantes a sus parques temáticos, dos de ellos en Bogotá y uno en la ruta de Melgar Girardot. Y yo creo que ese ranking, si se midiera de otra manera, nos daría unas sorpresas increíbles. Es decir, como país tenemos una oferta muy consolidada, muy fuerte, que sin duda alguna nos serviría para ayudar al gobierno nacional en las metas de visitantes extranjeros. Y por eso hemos empezado un trabajo muy interesante con ProColombia para iniciar esa ruta exportadora. Todo ese camino que tenemos que hacer, todo lo que tiene que aprender un parque para llegar a esa exportación de servicios, que es realmente lo que se hace cuando un turista internacional viene a Colombia a visitar nuestro destino. Y cómo los parques pueden empezar a verse como un producto para que el país sea visitado con ese foco. Por ejemplo, países como Ecuador, países como Perú, tienen una oferta como Bolivia, tienen una oferta de parques muy
pequeña respecto de lo que tenemos en Colombia, y ahí tenemos unos potenciales muy importantes y eso ayudaría mucho a estar cada vez más visibles y ser mucho más protagonista en estos rankings internacionales que están midiendo efectivamente ese número de visitantes a nuestros parques. Muchas gracias por esa mirada tan honesta de lo que es el trabajo que vienen desarrollando ustedes de la asociación y pues de antemano gracias por haber aceptado esta invitación para estar acá en este video podcast denominado Operación Segura. Muchas gracias por haberme tenido en cuenta. Las puertas de Acolap están abiertas para ustedes, para Operación Segura. Cuenten con nosotros y bueno, un abrazo a la distancia. Muchas gracias por esta oportunidad. Y nos vemos en Cali, ¿no? Nos vemos en Cali en el mes de julio, finales del mes de julio. 29, 30 y 31 vamos a estar celebrando nuestro 16º encuentro Acolap y la 10ª versión de nuestra feria Expo Live. Allá los esperamos a todos los que tengan que ver con este sector de los parques, del turismo, de las atracciones. Van a encontrar una agenda académica espectacular y por supuesto una feria que nos muestra las novedades que hay para nuestro sector. A Ángela Díaz, directora de Acolap, muchas gracias por haber estado acá en Operación Segura. Quedamos con la sensación de que vienen cosas más grandes para esta industria en el país y obviamente seguirá creciendo porque eso fomenta las visitas, el empleo y como lo decía Ángela, también fortalece los destinos turísticos y esto pues obviamente crece la economía en estos territorios. Si les gustó este capítulo, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, recuerden compartir para que sigamos en contacto y sigamos conversando sobre los parques de diversiones. Recuerden que este es un laboratorio en el que buscamos crecer la seguridad de los parques de diversiones, una operación segura que lleve al crecimiento de la industria del entretenimiento en el país. Soy Alexander Gómez González, esto es Operación Segura, hasta una próxima oportunidad.